Sexta parte de Encontrarme. Capítulo 51. El viaje que lo cambia todo. El avión tocó tierra en Koh Samui con un ligero temblor, y Rebecca sintió un cosquilleo en el estómago, una mezcla de ansiedad y emoción que le erizó la piel. Miró a Sarocha, que estaba sentada a su lado con esa expresión traviesa de quien guarda un secreto imposible de disimular. Aquella sonrisa apenas contenida hacía que sus ojos parecieran aún más brillantes. «Ya dime algo», suplicó en voz baja buscando su mano. «No sabes lo que sufrí estos días sin saber qué estabas haciendo». Sarocha entrelazó sus dedos con los de ella, los apretó, y se inclinó para besarla en la sien. «Te lo mostraré, Becca. Prometo que valdrá la espera». Rebecca suspiró conteniendo las ganas de insistir. Había aprendido que cuando Sarocha se proponía sorprenderla, nada podía arrancarle una palabra antes de tiempo. Al salir del aeropuerto, el aire cálido y salado las envolvió como un abrazo. Rebecca respiró hondo y sintió que su cuerpo se relajaba. El olor a mar, mezclado con el dulzor de la vegetación tropical, le recordó las primeras veces que había pisado Tailandia. Era como si algo en su interior le dijera que estaba volviendo a casa. La abuela de Sarocha, radiante, parecía igual de emocionada. Observaba a su nieta con orgullo y complicidad, como si compartiera con ella un secreto ancestral. El auto de la empresa constructora la recogió, y pronto el camino comenzó a serpentear entre palmeras, pequeñas aldeas y montañas verdes. El cielo estaba tan despejado que parecía recién pintado, un azul profundo que se perdía en el horizonte. Rebecca pegaba la frente a la ventana, maravillada, sin dejar de pensar en qué sorpresa podía estar esperándola. Sarocha la observaba de reojo y sonreía satisfecha. Amaba verla así, con los ojos abiertos de par en par, como una niña ante algo nuevo. Cuando llegaron a la propiedad, Rebecca se quedó inmóvil. El lugar estaba rodeado de árboles tropicales que formaban una especie de santuario natural. Un sendero de piedra conducía hasta un edificio de madera clara, aún en construcción, con grandes ventanales abiertos hacia el mar. El sonido de las olas llegaba hasta allí, mezclado con el eco lejano de las herramientas de los trabajadores. Aquí será», dijo Sarocha, colocándose detrás de ella y abrazándola por la cintura. «Aquí podrás enseñar ballet a quien quiera aprender. Aquí podrás ver a las niñas bailar y descubrir lo que tú descubriste». Rebecca sintió un nudo en la garganta. No pudo responder de inmediato. Se le llenaron los ojos de lágrimas y las dejó correr sin vergüenza. «¿De verdad pensaste todo esto para mí?», preguntó al fin, girando para mirarla. «Pensé en ti», respondió Sarocha con una seriedad que desarmaba. «En nosotras. En crear algo que dure, algo que nos pertenezca». La abuela sonrió satisfecha, como si el futuro de su nieta se hubiera acomodado en ese preciso instante. Pasaron la mañana recorriendo los espacios. El estudio de ballet era amplio, con espejos cubiertos para protegerlos del polvo y un piso de madera recién instalado que aún olía a nuevo. Rebecca se quitó los zapatos y pisó descalza, como para sentirlo con todo su cuerpo. Cerró los ojos y pudo imaginar a un grupo de niñas girando y saltando allí, riendo. «Ya me veo enseñando», dijo con una sonrisa que iluminaba su rostro. «Este lugar es perfecto. Aún faltan detalles, pero estará listo antes de lo que crees», prometió Sarocha. Luego visitaron la cafetería con su terraza abierta al mar y un rincón que Sarocha había destinado para exposiciones de arte. Rebecca tocaba cada detalle con reverencia, como si temiera que todo se desvaneciera si cerraba los ojos. Más tarde, Sarocha la llevó al departamento que había rentado. Era un espacio luminoso, con ventanales de piso a techo que dejaban entrar la luz de la tarde y el sonido lejano de las olas. La brisa movía las cortinas blancas, llenando el lugar de una calma casi sagrada. «No quise decorarlo sin ti», dijo Sarocha, entre nerviosa y esperanzada. «Quiero que esto sea nuestro, que cada cosa que pongamos aquí tenga algo de las dos». Rebecca no respondió de inmediato. Caminó hasta la terraza, contempló el mar, y luego se giró con lágrimas en los ojos. La abrazó con fuerza, hundiendo la cara en su cuello. «Eres lo más hermoso que me ha pasado», susurró y sintió a Sarocha estremecerse. La tarde terminó en la playa. El cielo se volvió naranja y rosa, como si quisiera pintarles un cuadro de bienvenida.
Caminaron descalzas por la arena, riendo cada vez que una ola les mojaba los pies. La brisa levantaba el cabello de Rebeca y Sarocha la miraba como si fuera parte del paisaje que había estado esperando toda su vida. Se detuvieron lejos de la gente, en un rincón donde las olas apenas susurraban. Sarocha acarició la mejilla de Rebeca, apartándole un mechón de cabello, y la besó despacio. Era un beso lleno de gratitud, de alivio por estar juntas. El beso se volvió más profundo, más urgente, como si el mar mismo las empujara a unirse. Rieron al tropezar en la arena, se mojaron hasta las rodillas y terminaron corriendo tomadas de la mano, de regreso al hotel. Allí la intimidad fue tan intensa como el día. Los besos se mezclaron con el sonido del mar que llegaba desde la ventana abierta. Las manos recorrieron la piel como si quisieran memorizarla para siempre. Cada caricia era una promesa, cada suspiro, un recordatorio de que se habían elegido. Cuando quedaron exhaustas, abrazadas en la cama, con la brisa salada acariciando sus cuerpos y el cielo nocturno asomándose por el ventanal, Sarocha murmuró: «Este es el comienzo de algo nuevo, Becca». «De algo nuestro», respondió Rebeca, antes de quedarse dormida en sus brazos, con una paz que no sentía desde hacía mucho tiempo. Capítulo 52. La noche que la redefinió. El departamento estaba en silencio, salvo por el murmullo lejano del mar que entraba por la terraza abierta. La luz era tenue, apenas una lámpara encendida proyectaba sombras cálidas sobre las paredes. Rebeca estaba sentada en el borde de la cama, con el cabello todavía húmedo por la ducha que habían compartido minutos antes. Sarocha la observaba desde el marco de la puerta, con esa mezcla de ternura y deseo que la hacía parecer peligrosa, y a la vez completamente suya. «Ven», dijo Rebeca, apenas un susurro. Sarocha cruzó la habitación despacio, dejando que el suelo de madera crujiera suavemente bajo sus pies. El aire estaba cargado de sal y humedad, pegajoso en la piel, y ese calor parecía hacer que cada roce se sintiera más intenso. Cuando llegó hasta ella, Rebeca la tomó de la camisa y tiró de ella hasta que quedó entre sus piernas. La tela cayó al suelo sin resistencia. La piel de Sarocha estaba tibia, todavía húmeda, y olía a jabón y mar. El primer beso fue lento, como si quisieran alargar la espera, saborear la calma antes de perder el control. Luego, poco a poco, las manos comenzaron a explorar. La curva de la espalda, el relieve de las costillas, el cabello mojado que se pegaba a la nuca. La respiración de ambas empezó a entrecortarse. Rebeca se dejó caer sobre la cama, sintiendo el roce de las sábanas frescas en su espalda. Sarocha la siguió, recorriéndola con las manos y los labios, como si estuviera trazando un mapa. El calor en la habitación se volvió casi sofocante, mezclado con el sonido de sus respiraciones y el golpeteo lejano de las olas. Cada movimiento era lento y deliberado, como si quisieran memorizarse por completo. La piel brillaba bajo la luz tenue y los suspiros se convirtieron en risas suaves, en gemidos que se ahogaban en besos. Hubo un instante en que ambas se quedaron quietas, mirándose, como si entendieran que algo en ellas estaba cambiando para siempre. Entonces se buscaron de nuevo, más intensas, más urgentes. La tensión de los días separados, la espera y el anhelo, explotaron en un acto de entrega total. Cuando al fin se quedaron quietas, exhaustas, el aire olía a sal y a piel, y la habitación estaba impregnada de ese silencio espeso que sigue a lo irremediablemente íntimo. Rebeca se acomodó en el pecho de Sarocha, sintiendo el corazón de la otra latir despacio bajo su oído. «Nunca me dejes», susurró. «No podría, aunque quisiera», respondió Sarocha, besándole la frente. Se quedaron dormidas así, envueltas una en la otra, como si el mundo no existiera. A la mañana siguiente, el aroma del café recién hecho llenó el espacio. La abuela las esperaba en la mesa, con una sonrisa que parecía haber leído en sus rostros lo que había pasado la noche anterior. «¿Durmieron bien?», preguntó con picardía. Rebeca se sonrojó, pero asintió. «Muy bien». Durante el desayuno, entre sorbos de café y frutas frescas, comenzaron a hablar de lo que venía. «Si de verdad van a mudarse, debemos hacerlo bien», dijo la abuela, siempre práctica. «No quiero verlas corriendo de último minuto». «Tienes razón», respondió Sarocha. «Esta semana organizaremos todo en Bangkok». Rebeca respiró hondo.
Lo primero será hablar en la escuela de ballet. Voy a renunciar, ya no tiene sentido seguir allá si aquí está lo que siempre soñé. Sarocha la tomó de la mano por debajo de la mesa. Estoy tan orgullosa de ti, Becca. El resto del desayuno transcurrió entre planes y risas. Las tres estaban de buen humor, entusiasmadas con el futuro que estaban construyendo. Al terminar fueron juntas a la obra para ver los avances. Rebeca se emocionó. El piso ya estaba pulido, las paredes pintadas, la cafetería casi lista. El lugar parecía transformarse ante sus ojos. En unas semanas estará perfecto, aseguró el encargado. Para la inauguración no les faltará nada. Rebeca giró sobre sí misma en medio del salón principal, imaginando a las niñas que pronto llenarán ese espacio con risas y pasos de danza. Es real, dijo con los ojos brillantes. Todo esto es real. Sarocha la abrazó por detrás y apoyó el mentón en su hombro. Lo construimos para ti, para nosotras. Por la tarde, tras un último paseo por la playa, las tres tomaron el vuelo de regreso a Bangkok. Durante el viaje, Rebeca se quedó dormida en el hombro de Sarocha, con una expresión tranquila que no había tenido en semanas. Sarocha la observó en silencio, acariciándole el cabello. Sabía que ese fin de semana había cambiado algo en ellas. Ya no era solo amor. Era un proyecto de vida, un compromiso silencioso de quedarse juntas, sin importar lo que viniera después. Cuando el avión aterrizó, Sarocha sonrió. Es hora de empezar a preparar nuestra mudanza, susurró, aunque Rebeca seguía dormida. El futuro las esperaba, brillante y lleno de promesas. Capítulo 53. Despedidas y nuevos comienzos. La llegada a Bangkok fue un contraste inmediato con la calma de Koh Samui. El ruido de los autos, las luces de la ciudad y el bullicio de la gente parecían chocar con la serenidad que traían en el cuerpo. Pero algo había cambiado en ambas. Sarocha y Rebeca se movían con una energía distinta, como si un hilo invisible las sostuviera. Llevaban en la piel el calor de la isla y en el pecho una determinación silenciosa que les daba fuerzas para enfrentar lo que venía. Los primeros días fueron un torbellino. Las mañanas de Rebeca comenzaban temprano en la escuela de ballet y terminaban tarde en el departamento, rodeada de cajas, listas escritas a mano y pilas de objetos que debía decidir si llevar o dejar atrás. Sarocha, por su parte, pasaba horas en videollamadas con arquitectos y proveedores, coordinando los últimos detalles de la propiedad en Koh Samui. En las noches se sentaban en el suelo, exhaustas, cenando cualquier cosa mientras tachaban juntas tareas de la lista. «¿Te das cuenta?», dijo Sarocha una noche, con un bolígrafo en la mano y el cabello recogido de cualquier manera. «Todo esto es el comienzo de algo más grande». «Sí», respondió Rebeca, mirándola con una mezcla de cansancio y emoción. «Siento que estamos construyendo, no solo una casa, sino una vida». El día que Rebeca anunció su renuncia, el ambiente en la escuela fue más emotivo de lo que había imaginado. Las niñas, que habían sido parte de su día a día durante meses, no podían creer que mi Rebeca se marchara. Los pasillos estaban llenos de dibujos, flores improvisadas y pequeños regalos. «¿Por qué te tienes que ir?», preguntó una de las más pequeñas, con los ojos muy abiertos. Rebeca se agachó para quedar a su altura y le sonrió con ternura. «Porque voy a abrir un lugar nuevo, muy cerca del mar. Y allí voy a enseñarles a muchas otras niñas, igual que a ustedes». «¿Podemos ir a visitarte?», preguntó otra entusiasmada. «Claro que sí», respondió sintiendo que la voz se le quebraba. La directora de la escuela, que siempre había sido estricta pero justa, organizó una pequeña despedida en el salón principal. Había flores frescas, música suave, y algunos de los padres de las niñas habían asistido para agradecerle personalmente. La atmósfera estaba cargada de nostalgia, pero también de cariño y admiración. Cuando Sarocha llegó, se detuvo un momento en la puerta, observando a Rebeca reír y llorar al mismo tiempo, mientras las niñas le entregaban dibujos y pequeñas notas con corazones torcidos y palabras escritas con esfuerzo. Fue en ese instante que Sarocha se dio cuenta de cuánto impacto había tenido Rebeca en ese lugar. Se acercó en silencio y le tomó la mano. «Orgullosa de ti», le susurró, y Rebeca, con los ojos brillantes, apoyó la cabeza en su hombro,
sin importar que los padres y las niñas las miraran con sonrisas cómplices. «Me duele dejarlas», murmuró. «Pero también me emociona lo que viene». «Lo que viene será aún más hermoso», respondió Sarocha, con esa seguridad que siempre lograba calmarle el corazón. Esa noche en el departamento invitaron a la abuela para cenar. Después del postre entre risas y té caliente, Sarocha decidió soltar la pregunta que llevaba días rondando en su cabeza. «Abuela, ¿no te gustaría venirte con nosotras a Koh Samui?» La mujer alzó las cejas, sorprendida pero divertida. «¿Vivir con ustedes?» «Sí», dijo Rebeca con entusiasmo. «Nos encantaría que estuvieras cerca». La abuela las miró con ternura y negó con suavidad. «No quiero entrometerme en la vida de ustedes dos. Necesitan su espacio, su propia rutina». Sarocha insistió con una sonrisa traviesa. «Puedes darnos espacio allá también. Solo, sería bonito tenerte cerca». La abuela guardó silencio unos segundos, pensativa, y luego asintió. «Está bien. Iré por la primera semana. Pero después las dejaré en paz». El acuerdo fue celebrado como una pequeña victoria familiar, y esa noche las tres terminaron riendo juntas en la sala, como si se tratara de la víspera de una gran aventura. La noticia de la mudanza se esparció rápido entre sus amigos cercanos. Nam, al enterarse, no dudó en sumarse. «¿Qué? Creyeron que me iban a dejar aquí sola», dijo, casi ofendida. «Por supuesto que me voy con ustedes». «Nam, no tienes que», empezó Sarocha. «Sí tengo que», la interrumpió. «Las dos me necesitan allá, y alguien tiene que asegurarse de que no se olviden de divertirse entre tanta responsabilidad», replicó con una sonrisa pícara. Rebeca no pudo contener la risa. «La verdad, me encanta la idea. No puedo imaginar este comienzo sin ti». La semana pasó volando. Hubo días de caos absoluto, de cajas apiladas hasta el techo, y listas de pendientes interminables. Pero también hubo momentos de pausa. Desayunos tranquilos mirando por la ventana, tardes de lluvia en las que Sarocha y Rebeca terminaban abrazadas en el sofá hablando de su nueva vida, y pequeñas escenas cotidianas que les recordaban por qué estaban dando este paso. La noche antes del viaje, el departamento estaba lleno de maletas perfectamente alineadas junto a la puerta. Rebeca las miró en silencio, respirando hondo, sintiendo en el estómago esa mezcla de nervios y alegría que anticipa algo irreversible. «Mañana empieza de verdad», dijo, abrazando a Sarocha por la espalda. «Mañana empieza nuestra vida allá», respondió Sarocha, besándole el hombro con suavidad. «Y no puedo esperar para verte bailar en ese estudio». Se quedaron abrazadas largo rato, sin hablar, solo escuchando el ritmo pausado de su respiración compartida. Era un pequeño ritual, una despedida silenciosa de lo que dejaban atrás, y una bienvenida íntima a lo que estaba por venir. Capítulo 54. La isla que será hogar. El avión comenzó su descenso, y a través de la ventanilla, Rebeca vio cómo el mar de Koh Samui se extendía como un lienzo azul profundo salpicado de pequeñas islas verdes que parecían flotar en la inmensidad. Era como si todo el paisaje respirara lentamente, invitándola a hacer lo mismo. Sus dedos buscaron instintivamente los de Sarocha y los apretaron con suavidad. «Míralo», susurró con un hilo de voz, incapaz de apartar la mirada del horizonte. «No es perfecto», respondió Sarocha con una sonrisa tranquila, «pero está muy cerca de ser lo que soñamos». La abuela a su lado observaba en silencio, con una expresión que mezclaba orgullo y ternura. Nam, en cambio, no paraba de moverse, de sacar fotos con el teléfono, de señalar cada nube, cada ala de avión, como si quisiera asegurarse de guardar cada segundo en la memoria. Cuando bajaron del avión, el aire cálido y húmedo la recibió como un abrazo. La brisa traía olor a sal, a vegetación húmeda, a especias lejanas. Rebeca inspiró profundamente, y por un instante sintió que su cuerpo recordaba el primer día que pisó esa isla, el mismo vértigo en el estómago, la misma promesa de libertad. El trayecto desde el aeropuerto hasta la propiedad transcurrió en una especie de silencio reverente. Cada curva del camino mostraba un nuevo paisaje. Templos pintados de rojo y dorado, niños jugando descalzos a la orilla de la carretera, puestos de frutas rebosantes de mangos y cocos. Rebeca observaba todo,
con el corazón latiéndole un poco más rápido a medida que se acercaban. Cuando el coche se detuvo frente a la entrada de su nuevo proyecto, Rebeca sintió que se le erizaba la piel. La obra estaba más avanzada de lo que esperaba. Las paredes ya estaban pintadas de blanco, brillantes bajo el sol de la tarde. Las puertas de madera recién instaladas reflejaban tonos cálidos. A lo lejos se escuchaba el rumor del mar mezclado con el de los martillos de los últimos trabajadores. Avanzaron despacio hasta el estudio de ballet. Al abrir las ventanas, el aire salado inundó la habitación. El suelo de madera brillaba impecable, todavía con ese olor a barniz nuevo. Rebeca dio un paso dentro, despacio, como si entrara en un lugar sagrado. Pasó la mano por la barra de ballet, sintiendo su superficie lisa bajo la yema de los dedos. Cerró los ojos y se imaginó a las niñas corriendo, riendo, ensayando coreografías al atardecer. Se vio a sí misma corrigiendo posturas, celebrando cada pequeño avance, con el mar sonando de fondo como música constante. «Es perfecto», dijo por fin, esta vez sin miedo de romper el hechizo. Sarocha se apoyó en el marco de la puerta y la miró con expresión orgullosa. «Lo diseñé para ti», le dijo, «para que pudieras enseñar sin dejar de sentirte libre». La abuela, que había seguido a Rebeca en silencio, sonrió. «Se siente vivo», susurró, como si hablara de algo más que ladrillos y madera. Nam giró sobre sí misma, extasiada. «Esto va a ser un paraíso. ¿Dónde va a quedar mi rincón?» «Tendrás uno», le respondió Sarocha riendo. «Hay espacio para todos». El resto de la tarde la pasaron recorriendo cada rincón. La pequeña cafetería, que ya tenía mesas de madera rústica listas para recibir a sus primeros visitantes. El espacio de exposiciones, pensado para artistas locales y para las niñas que quisieran mostrar sus obras. El jardín trasero, donde Rebeca se imaginó organizando ensayos al aire libre con luces colgantes por la noche. Esa noche, en el departamento que Sarocha había rentado para iniciar su nueva vida, el cansancio las alcanzó. Las maletas seguían sin abrir, pero nadie tuvo prisa. Rebeca abrió las ventanas de par en par, dejando que el aire cálido y salado llenara las habitaciones. Descalza, salió a la terraza y se quedó mirando el mar. La luna iluminaba la superficie del agua, que parecía moverse al compás de una respiración gigantesca. Sarocha se acercó en silencio, se colocó detrás de ella y la abrazó por la cintura. «Escucha», le susurró. Rebeca obedeció. El sonido de las olas era nítido, profundo, constante. Un latido, casi un mantra. Cerró los ojos y dejó que ese sonido se le metiera en el pecho. «Siento que de verdad estamos empezando algo», murmuró. «Lo estamos», respondió Sarocha, besándole suavemente el cuello. «Y quiero que este sea el lugar donde construyamos todo lo que soñamos». No hubo prisa por ordenar nada. Dejaron las maletas en un rincón y se dejaron caer en la cama, exhaustas pero con el cuerpo ligero. La brisa entraba por la ventana y el murmullo del mar parecía arrullarlas. La abuela y Nam se habían quedado en las habitaciones contiguas, pero Rebeca apenas escuchaba sus voces lejanas. En esa habitación, en ese instante, solo existían ella, Sarocha y el mar. Antes de quedarse dormida, Rebeca vio la sombra de las palmeras moviéndose contra la pared. Sonrió. Era como si la isla las estuviera recibiendo y bendiciendo su llegada. Mañana comenzarían de verdad. Instalarse, planificar clases, coordinar los últimos detalles del proyecto. Pero esa noche bastó con estar allí, respirando el mismo aire, sintiendo que el corazón de ambas latía al mismo ritmo que el océano. Capítulo 55. 2 meses después, una vida en plenitud. El tiempo había pasado tan rápido que a veces Rebeca se sorprendía de lo mucho que había cambiado su vida en apenas 2 meses. La abuela y Nam habían regresado a Bangkok hacía semanas, dejándoles el espacio para encontrar su propio ritmo en la isla. Y lo habían encontrado. El departamento ya no parecía un lugar temporal. Había dejado de ser un sitio de paso para transformarse en un verdadero hogar. Las maletas habían desaparecido hacía tiempo, guardadas en el fondo de un armario, y los muebles estaban llenos de pequeños objetos que hablaban de ambas. Libros de Rebeca en español e inglés, cuadernos con anotaciones para sus clases, la guitarra de Sarocha apoyada contra la pared,
y un florero con flores frescas que cambiaban cada semana según la estación. En la pared de la sala colgaban algunas fotos de sus primeros días en Koh Samui. La abuela tomando té en la terraza, Nam riendo a carcajadas mientras cargaba cajas, Rebeca con los pies llenos de arena y Sarocha intentando sostener el pelo desordenado por el viento. Cada mañana comenzaba de la misma manera, con el aroma a café recién hecho y el sonido del mar colándose por la ventana abierta. Rebeca solía despertar antes que Sarocha, caminar descalza hasta la terraza y estirarse un poco mientras el cielo se teñía de tonos rosados y dorados. A veces practicaba unos pasos de danza en silencio, sintiendo la brisa cálida sobre la piel. Después venía el desayuno improvisado, las risas somnolientas y la caminata hasta las instalaciones, que ya estaban completamente listas y parecían esperar a que las llenaran de vida. El proyecto había cobrado una fuerza inesperada. La cafetería estaba casi siempre llena de gente. Turistas curiosos que descubrían el lugar por casualidad, familias de la isla que lo habían adoptado como punto de encuentro, incluso algunos extranjeros que se habían instalado en Koh Samui por temporadas largas y pasaban las mañanas allí, escribiendo en sus portátiles o conversando. Las mesas se llenaban de conversaciones en tailandés, inglés y otros idiomas. La música suave que Sarocha elegía para las mañanas se mezclaba con el sonido de las tazas y el murmullo del mar. El estudio de ballet era ahora un lugar que rebosaba movimiento. Al principio solo eran 4 niñas tímidas, pero poco a poco fueron sumándose más. Rebeca había logrado casi completar el cupo de las clases, y en algunos horarios incluso había lista de espera. Se emocionaba cada vez que veía los pequeños progresos. El brillo en los ojos de una alumna al lograr un giro, la risa de otra al caer y levantarse sin miedo. Cada tarde el estudio se llenaba de energía, y Rebeca salía con el cuerpo cansado pero el corazón pleno. Sarocha, mientras tanto, se ocupaba de la siguiente fase: contratar artistas locales. Habían recibido a pintores, músicos, bailarines y hasta un escultor que quería dar talleres a adolescentes. Cada reunión terminaba con nuevas ideas y con esa sensación de estar construyendo algo que trascendía lo personal, algo que podía impactar la vida de muchos. No es solo nuestro proyecto, le dijo una tarde Sarocha, mientras revisaban propuestas sentadas en la barra de la cafetería. Es un lugar para que otros puedan soñar. Las noches se habían convertido en su momento favorito. Cuando el último cliente se iba y las luces de la cafetería se apagaban, salían juntas al jardín, iluminado por las pequeñas lámparas que habían instalado en los árboles. Caminaban despacio, de la mano, escuchando el sonido lejano de las olas. A veces se quedaban sentadas en la terraza, mirando las estrellas y compartiendo planes para el futuro. Festivales de arte, presentaciones de danza, noches de música en vivo. Otras noches simplemente se quedaban en la barra de la cafetería, probando nuevas recetas de postres, riendo como adolescentes y dejando que el cansancio se transformara en intimidad. Rebeca sentía que había encontrado un equilibrio que no conocía. Había días agotadores, jornadas en las que todo parecía acumularse, pero al final del día siempre había un abrazo, una palabra de aliento, un motivo para sonreír. ¿Te das cuenta de lo que hemos hecho?, le preguntó una noche, con la cabeza apoyada en el hombro de Sarocha, mientras observaban las luces del estudio reflejadas en la distancia. Sí, respondió ella, besándole la sien con suavidad. Hemos creado algo real. Esto apenas comienza. Rebeca cerró los ojos y sonrió. Sentía que cada día en la isla era un pequeño regalo, que su vida estaba por fin exactamente donde debía estar. Y que, aunque todavía quedaban muchas páginas por escribir, habían encontrado el lugar desde donde empezar a escribirlas juntas. Capítulo 56. El día de la inauguración. Un mes había pasado desde que la rutina de ambas se había asentado por completo en Koh Samui, y ese mes había estado lleno de preparativos. Ensayos en el estudio, reuniones con artistas, ajustes de último minuto en la cafetería y el jardín. Todo conducía a ese día, la inauguración oficial de su proyecto, el evento que haría que todo lo soñado se sintiera real. Desde temprano la isla parecía haberse puesto de acuerdo para regalarles un día perfecto.
El cielo estaba despejado, con nubes apenas dibujadas y una brisa suave que traía el aroma del mar y de las flores del jardín. Rebeca despertó antes que Sarocha, como solía hacer, y salió a la terraza. Respiró hondo, dejando que el aire cálido llenara sus pulmones. Ese día no era uno cualquiera. Era el día en que sus alumnas bailarían por primera vez ante un público, el día en que abrirían oficialmente la galería. La última fase de su proyecto para recibir a toda la comunidad. Cuando volvió al interior, Sarocha ya estaba despierta, sentada en la cama, observándola con una sonrisa tranquila. ¿Lista para el gran día?, preguntó, con esa voz grave y suave que siempre lograba calmarla. Rebeca asintió sintiendo una mezcla de nervios y emoción. Más que lista. Creo que nunca había esperado tanto un día como este. Las horas previas fueron un torbellino de movimiento. Nam había viajado desde Bangkok para acompañarlas y corría de un lado a otro, revisando decoraciones, ayudando a organizar las mesas en el jardín y asegurándose de que las luces colgantes funcionaran. La abuela también había llegado la noche anterior y observaba todo con una calma serena, ofreciendo consejos prácticos y una sonrisa de orgullo cada vez que las niñas del ballet llegaron con sus padres poco después del mediodía. Sus tutús blancos brillaban bajo el sol y la emoción se reflejaba en sus rostros. Rebeca las reunió en el estudio. Les dio un breve discurso sobre lo que significaba ese día, y antes de salir, respiró con ellas en silencio, como un pequeño ritual para dejar fuera los nervios. Recuerden que hoy no bailamos para ser perfectas, les dijo arrodillándose para mirarlas a los ojos. Bailamos para celebrar que este lugar existe, que podemos soñar aquí. La ceremonia comenzó al atardecer, cuando la luz dorada iluminaba el jardín. La cafetería estaba llena, las mesas decoradas con flores frescas y velas pequeñas. La comunidad entera parecía haberse reunido. Familias locales, turistas curiosos, amigos de la isla, artistas invitados. Incluso algunos de los padres de las alumnas habían llevado comida para compartir, creando un ambiente cálido y festivo. Sarocha subió primero al pequeño escenario improvisado en el jardín. Su voz, firme pero emocionada, dio la bienvenida a todos y agradeció el apoyo de quienes habían hecho posible ese proyecto. Habló del sueño que había nacido tiempo atrás y de cómo ese espacio no era solo suyo y de Rebeca, sino de todos los que quisieran llenarlo de arte y vida. Cuando le tocó hablar a Rebeca, sintió que el corazón le latía con fuerza, pero al ver las caras de sus alumnas, supo exactamente qué decir. Hace unos meses, este lugar era solo un dibujo en un papel. Hoy es real porque cada uno de ustedes está aquí. Este será un espacio para aprender, para compartir y para crecer juntos. Gracias por creer en esto con nosotras. El momento más esperado llegó cuando las niñas entraron al estudio para su primera presentación. Los padres, amigos y curiosos se acomodaron alrededor. Algunos incluso se sentaron en el suelo para no perder detalle. La música comenzó suave, y el sonido de los pies sobre el piso de madera llenó el espacio. Rebeca observaba desde un rincón, con los ojos brillantes. Cada paso, cada giro, cada sonrisa de las niñas parecía una confirmación de que todo había valido la pena. Las noches de cansancio, las decisiones difíciles, los miedos. Sarocha, de pie a su lado, le tomó la mano y la apretó con fuerza, sin dejar de mirar el espectáculo. Cuando la música terminó, hubo un momento de silencio antes de que el público estallara en aplausos. Las niñas hicieron una reverencia y corrieron a abrazar a Rebeca, que no pudo contener las lágrimas. La celebración continuó con la apertura de la galería, donde las primeras obras de artistas locales ya colgaban de las paredes. Acuarelas del mar, esculturas pequeñas hechas de madera y piedra, fotografías de la isla. La gente recorría el espacio despacio, comentando en voz baja, y Sarocha no dejaba de sonreír, viendo cómo todo tomaba vida. La noche cayó poco a poco, iluminando el lugar con las guirnaldas de luces y las velas que parpadeaban en las mesas. La música se volvió más alegre, algunos comenzaron a bailar, otros se quedaron charlando bajo las palmeras. Cuando el último invitado se fue, ya de madrugada, Rebeca y Sarocha caminaron por el jardín vacío. La luz de la luna se reflejaba en el piso de madera del estudio, como si les regalara un escenario solo para ellas.
Lo logramos, dijo Rebeca en voz baja, apoyando la frente en el hombro de Sarocha. Sí, respondió ella abrazándola por la cintura. Esto es solo el principio. Se quedaron allí un largo rato en silencio, dejando que el murmullo del mar y el aroma de las flores fueran el cierre perfecto de esa noche que sabían, marcaría el inicio de todo lo que estaba por venir. Capítulo 57. Primeras sombras. Habían pasado solo unos días desde la inauguración, y la energía de Koh Samui seguía siendo vibrante. El proyecto funcionaba, las clases de ballet eran un éxito, y el aroma del café recién hecho se mezclaba con el del mar cada mañana. Sin embargo, aquel día Rebeca sintió una punzada en su pecho que nada tenía que ver con el cansancio habitual. Su mente, siempre exigente, le recordaba cada detalle pendiente. La coreografía de la próxima presentación, la agenda de la cafetería, las reuniones con los artistas locales. Era un torbellino de emociones y responsabilidades que parecía colapsar sobre ella. Estaba revisando los últimos detalles del horario de clases, cuando decidió demostrarles a las niñas un paso que había estado preparando para la próxima presentación. Un giro demasiado rápido, un movimiento inesperado y de repente un dolor agudo recorrió su tobillo derecho. Cayó al suelo, con la respiración entrecortada, mientras su mente se llenaba de imágenes de su vida en la isla. Los ensayos, los planes, todo lo que había trabajado para que fuera perfecto. Cada paso, cada sonrisa de sus alumnas, cada logro se mezclaba con el miedo de quedarse atrás. «Becca», exclamó una de las niñas, alarmada. Sarocha llegó corriendo, dejando de lado todo lo que sostenía en las manos. La vio sentada en el suelo, la piel pálida, la respiración temblorosa. Su corazón se encogió al ver los ojos de Rebeca brillando de dolor y angustia. «¿Qué pasó?», preguntó arrodillándose junto a ella, la voz tensa y temblorosa. Me torcí el tobillo», susurró Rebeca, con los ojos llenos de lágrimas, mientras la punzada no solo era física sino también emocional. «Sarocha, no sé, no puedo». Sarocha la abrazó suavemente, levantándola con cuidado, apoyando el tobillo adolorido contra su pecho. El calor de su cuerpo era un contraste con el frío punzante que sentía Rebeca, y esa cercanía le dio un hilo de calma. «Tranquila, amor. Todo estará bien. Vamos a la clínica y revisamos esto, nada más». El camino hasta la clínica se sintió interminable. Cada bache en el auto, cada respiración entrecortada de Rebeca aumentaba la ansiedad, y su mente se llenaba de «y-si». Sarocha le sostenía la mano con fuerza, acariciando los dedos, murmurando palabras de calma que apenas lograban calmar el nudo en el pecho de Rebeca. La sensación de impotencia se mezclaba con culpa. Se reprochaba por no haber escuchado a su cuerpo, por ignorar la necesidad de cuidarse. «Esto es un recordatorio, Becca», le dijo Sarocha mientras la acompañaba en la sala de espera. «No eres menos capaz por esto. No eres menos talentosa. Solo necesitas cuidarte». Pero Rebeca no podía evitar que el miedo la desgarrara por dentro. Cerró los ojos y apoyó la frente contra el hombro de Sarocha, sintiendo la solidez de su cuerpo y el calor de su abrazo como el único ancla en ese momento. La respiración de Sarocha era profunda, constante, y le recordaba que había alguien que no la dejaría caer. «Tengo miedo», susurró. «Miedo de que todo se derrumbe, de que esto me frene». Sarocha le acarició la mejilla, los dedos recorriendo la piel húmeda de sudor y lágrimas, notando cada temblor, cada estremecimiento. «Nada se va a derrumbar, amor. Esto es solo un tropiezo, y lo superaremos juntas. Yo estoy aquí, y nadie más importa ahora». El médico llegó finalmente y revisó el tobillo de Rebeca. Tras una evaluación cuidadosa, diagnosticó una torcedura leve, reposo, hielo y unos días sin apoyo total para permitir la recuperación. No era grave, pero requería disciplina y paciencia. El médico le recordó su lesión y que debía ser responsable. Si bien estaba limitada solo la exigencia de la competición, debía ser cuidadosa para evitar situaciones como esta. La certeza de que no era algo irreversible le permitió soltar un poco de la tensión, aunque su mente seguía recorriendo escenarios posibles. ¿Y si no me recupero rápido? ¿Y si esto afecta mis clases? Rebeca dejó escapar un suspiro profundo,
sintiendo cómo el miedo se transformaba lentamente en resignación y alivio. Se sentía impotente, sí, pero también más consciente de sus límites. Sarocha se quedó a su lado durante todo el procedimiento, ayudándola a caminar, sosteniéndola y asegurándose de que cada paso fuera seguro. Cada mirada, cada roce de manos y cada susurro era un recordatorio de que no estaba sola. Esa noche, de regreso en el departamento, Rebeca se recostó sobre el sofá, con el pie elevado, mientras Sarocha le preparaba una compresa de hielo y le acariciaba el cabello. La angustia aún la rodeaba, pero la presencia de Sarocha transformaba cada miedo en consuelo. El sonido del mar al fondo parecía acompasarse con los latidos de su corazón, cada ola un recordatorio de que la vida continuaba, incluso con tropiezos. «No eres débil», murmuró Sarocha. «No tienes que cargar todo tú sola. Este proyecto, esta vida, la compartimos. Y yo estaré contigo en cada paso, incluso los que duelen». Rebeca la miró, con los ojos todavía húmedos, y por primera vez permitió que su cuerpo y su corazón se relajaran. La culpa seguía ahí, tenue, pero acompañada de amor, cuidado y la certeza de que no estaba sola. Sintió la seguridad de un abrazo que contenía todo: paciencia, apoyo y comprensión. «Gracias», susurró Rebeca, «por no dejarme sola». «Nunca lo haré», respondió Sarocha, besando suavemente su frente. «Esto no es un retroceso, Becca. Es solo otro paso en nuestra vida juntas». El mar, que se escuchaba lejano desde la terraza, parecía acompañarlas con su murmullo constante, recordándoles que la vida continúa, con pausas y giros inesperados, pero también con la certeza de que juntas podían superar cualquier obstáculo. La noche se extendió con un silencio compartido, tenso y reconfortante a la vez, donde cada respiración y cada roce de manos era un recordatorio de que no estaban solas frente a la adversidad. Rebeca cerró los ojos y apoyó la cabeza sobre el hombro de Sarocha, dejando que el murmullo de las olas y la calidez del abrazo transformaran la angustia en una sensación de protección y resiliencia. Sabía que la recuperación sería lenta, que su cuerpo tendría límites, pero también que el amor que compartían podía sostenerla en cada paso del camino. Capítulo 58. Volver a bailar. Después de unos días de reposo y cuidados, Rebeca volvió al estudio de ballet. El tobillo todavía le pedía cautela, pero su corazón estaba lleno de ansias y nervios. Al abrir la puerta, el olor familiar a madera y al matiz dulce del piso recién encerado la envolvió, y una oleada de recuerdos le recorrió el cuerpo. La risa de las niñas, los ecos de sus pasos, la sensación de espacio y libertad que solo el ballet le había dado. «Miss Rebeca», gritaron varias voces al unísono. Las niñas corrieron hacia ella, lanzándole abrazos espontáneos, tocando suavemente su tobillo con cuidado y llenando la sala con sonrisas radiantes. Rebeca se agachó, con los ojos brillantes y un nudo en la garganta. Sentía la calidez de los pequeños brazos, la energía pura que parecía traspasar cada fibra de su cuerpo. «Extrañé tanto esto», exclamó una de ellas, mientras otra le susurraba: «Nos hiciste falta, mi Rebeca». Con un suspiro profundo, Rebeca les contó un fragmento de su historia que hasta ese momento había guardado con mucho cuidado. «Hace más de un año tuve una lesión que me impidió seguir una carrera profesional en ballet», dijo con la voz temblorosa. «Fue un golpe muy duro, pero ahora, estar aquí con ustedes, enseñando, me devuelve algo de la felicidad que creía perdida». Las niñas la miraron con ojos abiertos, llenos de admiración y cariño, y de inmediato se acercaron para abrazarla de nuevo, esta vez con un respeto nuevo, como entendiendo que el esfuerzo y la pasión eran lo que importaba. Rebeca sintió como cada abrazo era un pequeño bálsamo para su miedo, una promesa silenciosa de que podía seguir adelante, con cuidado, pero con la alegría intacta. «Solo recuerden», añadió con una sonrisa cálida, «que debemos disfrutar cada paso y cuidarnos mientras aprendemos. El ballet no es solo fuerza, también es sensibilidad y atención a nuestro propio cuerpo». Las niñas asintieron, con un brillo de concentración y entusiasmo en sus ojos. Y así, la clase comenzó. Rebeca dirigía cada movimiento con precisión y ternura, guiando brazos y piernas, corrigiendo posturas, celebrando cada pequeño logro.
Cada risa, cada mirada de concentración, cada aplauso al final de un ejercicio, llenaba a Rebeca de una sensación de plenitud que hacía tiempo no sentía. Su tobillo protestaba de vez en cuando, recordándole que debía cuidarse, pero la pasión la mantenía en equilibrio. Entre las vueltas y los pasos, Rebeca no podía evitar sonreír al escuchar los comentarios de las niñas. «Mira, mi Rebeca, pisé justo. Lo hice bien. Quiero repetir ese movimiento». Cada frase la llenaba de orgullo y al mismo tiempo de una gratitud inmensa hacia Sarocha, que había hecho posible que estuvieran allí, juntas, cumpliendo un sueño. Los rayos del sol atravesaban las ventanas, iluminando el estudio con tonos dorados que hacían brillar el piso y los reflejos en los espejos, como si la luz misma celebrara la recuperación de Rebeca y el regreso a su pasión. Más tarde, ya en el departamento, mientras se servían té en la terraza con el murmullo del mar de fondo, Sarocha la observó con la mirada llena de curiosidad y ternura. «¿Cómo fue la clase?», preguntó tomando su mano suavemente. Rebeca cerró los ojos, dejando que la memoria de la mañana la inundara. Recordó los abrazos, las sonrisas, los comentarios sinceros de las niñas, y la sensación de que su pasión seguía viva, que había encontrado un lugar donde podía compartirla y sentirse plena. Sus dedos se entrelazaron con los de Sarocha mientras una emoción cálida subía por su pecho. «Fue increíble», murmuró, la voz quebrada por la gratitud. «Ellas me recibieron con tanto cariño y me hicieron sentir que todo esto tiene sentido. Y tú hiciste posible que estuviéramos aquí, cumpliendo un sueño que yo creía perdido, y encontrándome a mí misma en el proceso». Sarocha acercó su rostro al de ella y con un beso en la frente selló aquel momento de conexión y reconocimiento. «Siempre creí en ti, Becca, y siempre lo haré. Esto es solo el comienzo de todo lo que aún podemos crear juntas». Rebeca sonrió sintiendo cómo el peso de la culpa y el miedo se transformaba en energía y motivación. Cada latido era un recordatorio de que podía seguir, de que la pasión que la movía no se había perdido, solo había cambiado de forma. Estaba lista para enseñar, para crecer y sobre todo para disfrutar de la vida que había elegido al lado de Sarocha. El sol bajaba lentamente, tiñendo el cielo de dorado y rosa, y las dos se quedaron un momento en silencio, abrazadas, escuchando el murmullo del mar y el viento entre las palmeras, como si la isla misma celebrara aquel retorno y la fuerza renovada de Rebeca. Antes de que la noche cayera por completo, Rebeca se quedó sola unos minutos en la sala del estudio, caminando descalza sobre el piso. Sentía el contacto de la madera tibia bajo sus pies, el eco de su propia respiración mezclado con el suave sonido del mar que se colaba por las ventanas abiertas. Cada paso era una promesa, un recordatorio de que podía continuar, que sus límites eran solo advertencias, no barreras, y que el amor y el apoyo de Sarocha la acompañarían en cada giro, en cada salto, en cada nueva enseñanza que compartiera. Al salir se encontró con Sarocha en la terraza, que la miraba con ojos llenos de orgullo. Se abrazaron, y esta vez la certeza de que juntas estaban construyendo algo bello y duradero las envolvió por completo, mientras la brisa nocturna traía consigo el perfume del mar, y la promesa de días llenos de danza, risa y pasión compartida. Capítulo 59. Sueños compartidos. La semana había pasado tranquila en la isla, con clases, reuniones y la rutina que ya se había asentado en su vida. Rebeca se movía entre el estudio de ballet y la cafetería, corrigiendo posturas, sonriendo a las risas de las niñas y supervisando los últimos detalles de los artistas locales que comenzarían a enseñar pintura y danza tradicional. Cada vez que veía a los niños jugar, aprender, experimentar algo nuevo, sentía un calor que la llenaba por dentro. Un instinto que hasta entonces no había reconocido. La idea de cuidar y guiar a alguien más la emocionaba y al mismo tiempo le daba miedo. Mientras tanto, Sarocha continuaba ocupada con proveedores y reuniones, asegurándose de que cada espacio estuviera listo para su funcionamiento óptimo. Pero Rebeca no podía quitarse de la cabeza un pensamiento que la hacía sonreír y al mismo tiempo inquietarla. La vida con Sarocha era perfecta, pero ¿y si ese instinto maternal que despertaba ahora la llevara a desear algo más grande?
Nunca habían hablado de hijos, y ella temía que Sarocha no compartiera ese deseo. Esa noche, mientras Sarocha aún estaba en una reunión, Rebeca se movió por el departamento con cuidado, como si cada paso pudiera estropear la sorpresa que estaba preparando. Encendió velas que dispersaban una luz cálida y dorada por la sala, eligió música suave que flotaba en el aire, y colocó cuidadosamente la mesa con platos delicados y copas de cristal. Cada detalle era un reflejo de su amor, de la intimidad que habían construido, y también de la esperanza de un futuro compartido, que incluía algo que hasta ahora no se habían atrevido a nombrar. Cuando la puerta se abrió, Sarocha entró con la bolsa de documentos todavía en la mano, y se detuvo en seco al ver la escena. La luz de las velas, el aroma de la cena, la sonrisa nerviosa pero cálida de Rebeca. ¿Qué es todo esto?, preguntó con los ojos brillantes y llenos de curiosidad. Rebeca se acercó tomando las manos de Sarocha entre las suyas. Quería hablar contigo, contarte algo que he estado sintiendo desde hace un tiempo. Su voz temblaba un poco. Desde que estamos aquí, con los niños, con todo lo que hemos construido, siento algo que no esperaba. Creo que quiero que podamos ser más que nosotras dos, que tal vez podríamos tener un hijo. Sarocha la miró, y por un instante su expresión se suavizó, un destello de emoción iluminando sus ojos. Luego sonrió con esa mezcla de ternura y travesura que siempre hacía que Rebeca se derritiera. «He soñado con esto también», dijo con un susurro que llenó el espacio entre ellas. «Con ese momento en que una pequeña personita desordenaría nuestras vidas y llenaría nuestra casa de risas. No lo había dicho en voz alta, pero siempre lo imaginé contigo». Se sentaron a la mesa, compartiendo la cena entre palabras y risas nerviosas, hablando de posibilidades y sueños, imaginando nombres, colores de habitaciones y pequeños rituales diarios que podrían convertirse en su nueva realidad. Cada palabra hacía que el corazón de Rebeca latiera más rápido, mezclando emoción y un deseo silencioso que ya no podía contener. Más tarde, cuando recogieron los platos y apagaron la música, se movieron hacia el dormitorio. Rebeca se acercó a la cama y, en tono de broma, Sarocha se recostó sobre las sábanas y le susurró, con un guiño pícaro: «Sabes, creo que ahora mismo podríamos intentar hacer un bebé». Ambas estallaron en carcajadas ante la tontería, pero la risa no hizo más que intensificar la electricidad que había entre ellas. Sus manos se buscaron, sus cuerpos se acercaron, y la intimidad que habían cultivado durante meses se transformó en un acto de amor profundo y pasión contenida. Cada caricia, cada beso, cada suspiro estaba cargado de ternura, deseo y complicidad, un lenguaje que solo ellas entendían. El mundo fuera del departamento parecía desvanecerse. La luz cálida de las velas se reflejaba en la piel, el aroma de la noche y del mar que llegaba por la ventana se mezclaba con el perfume de sus cuerpos, y la respiración compartida se convirtió en un ritual que unía sus almas más allá de cualquier palabra. Cuando finalmente se recostaron juntas, entrelazadas y exhaustas, Rebeca apoyó la cabeza sobre el pecho de Sarocha, escuchando su corazón latir al mismo ritmo que el suyo. «Te amo», susurró con un hilo de voz lleno de certeza. «Yo también te amo», respondió Sarocha abrazándola con fuerza. «Y no hay nada que no podamos construir juntas. Ni siquiera un sueño tan grande como este». El silencio que siguió estuvo lleno de promesas. Afuera, el murmullo del mar recordaba que la vida continuaba, que la felicidad era frágil y hermosa, y que ellas tenían todo lo necesario para enfrentarla juntas, con amor, pasión y la certeza de que el futuro podía ser tan luminoso como la noche que acababan de compartir. Capítulo 60. El inicio de un sueño compartido. Había pasado un mes desde aquella noche mágica en la que Rebeca y Sarocha se abrieron a un nuevo capítulo de su relación, la promesa de construir una familia juntas. Cada día desde entonces estaba lleno de conversaciones interminables, risas cómplices, silencios cargados de ternura, y planes dibujados entre sus manos entrelazadas. Pensaban en cómo querían decorar la habitación del bebé, en las rutinas que podrían establecer y en los pequeños rituales que harían de su hogar un espacio cálido y acogedor. Tras evaluar opciones y discutir cada detalle, habían decidido que Rebeca sería quien llevaría al bebé,
y que el óvulo sería de Sarocha, un acto que las unía de manera tangible y simbólica más allá de cualquier palabra. El proceso comenzó con una mezcla de nervios y sonrisas entrelazadas. Rebeca se sentía vulnerable y emocionada a partes iguales. Cada prueba, cada visita al médico, cada análisis la llenaba de ansiedad y de esperanza. Sarocha permanecía a su lado con una paciencia y ternura inquebrantables, tomando su mano, acariciándole los dedos y susurrándole palabras de calma que hacían que Rebeca respirara más tranquila, aunque su corazón quisiera salirse del pecho. Cada gesto de Sarocha era un recordatorio de que no estaba sola, de que juntas podían sostener cualquier miedo o incertidumbre. Finalmente, después de semanas de espera, el momento esperado llegó. El test confirmó que Rebeca estaba embarazada. La noticia las envolvió como un abrazo cálido, pleno y absoluto. Sarocha soltó un suspiro profundo de alivio y alegría, mientras Rebeca apenas podía creerlo, con la mano sobre su vientre, los ojos llenos de lágrimas y la respiración entrecortada. «Lo logramos», susurró Rebeca temblando de emoción. «Vamos a ser madres». Sarocha la abrazó con fuerza, hundiendo el rostro en su cabello, inhalando su aroma y sintiendo cada pequeño latido de emoción que emanaba de Rebeca. «Te prometo que estaré contigo en cada segundo», dijo Sarocha. «Cada malestar, cada cambio. Yo estaré allí, siempre». Los días siguientes estuvieron llenos de ajustes, cuidados y pequeños desafíos. Sarocha se convirtió en una sombra constante. Vigilaba que Rebeca descansara, no cargara peso, comiera bien y evitara cualquier situación que pudiera poner en riesgo al bebé. Rebeca, acostumbrada a su independencia y fuerza, se resistía con risas y protestas juguetonas. «Sarocha, no soy frágil», decía, intentando levantarse del sofá sola. «Lo sé», respondía Sarocha, acariciándole la mejilla con suavidad, «pero quiero que estés bien, tú y nuestro bebé». Cada pequeño gesto cotidiano se transformaba en un ritual de amor. Sarocha aprendía a interpretar cada suspiro, cada mirada, cada leve cambio de humor de Rebeca. Y Rebeca, a su vez, comenzaba a aceptar la sobreprotección no como un problema, sino como un acto de cuidado profundo, que la llenaba de seguridad y amor. Cada toque de Sarocha sobre su vientre, cada caricia, cada palabra susurrada al bebé, consolidaba un vínculo que crecía día a día, mientras ambas compartían la alegría y la expectativa de lo que estaba por venir. El embarazo transformó incluso las rutinas más simples. Por las mañanas, Sarocha preparaba batidos de frutas frescas, mezclados con semillas y vitaminas, mientras Rebeca la miraba y reía, disfrutando de cada momento compartido y de la sensación de hogar que se extendía por toda la casa. Durante las tardes se sentaban en la terraza, dejando que la brisa marina acariciara sus rostros y escuchando el sonido de las olas de fondo. Sarocha hablaba suavemente con el bebé, mientras Rebeca cerraba los ojos, dejándose envolver por la sensación de ternura y de protección absoluta. Incluso los pequeños malestares se convertían en oportunidades para fortalecer su vínculo. Si Rebeca sentía dolor en la espalda, fatiga o malestar, Sarocha la cubría con mantas, acomodaba almohadas bajo su cabeza y le ofrecía masajes suaves, transformando la incomodidad en momentos de risa y complicidad. Rebeca, entre risas y protestas juguetonas, terminaba aceptando cada gesto, comprendiendo que cada mimo era una expresión de amor profundo, y no un límite a su independencia. A medida que pasaban las semanas, ambos cuerpos y corazones se adaptaban a la nueva realidad. Cada movimiento, cada cambio en el cuerpo de Rebeca, era observado con cuidado por Sarocha, que no dejaba de maravillarse ante la vida que comenzaba a crecer entre ellas. Sus días se llenaban de conversaciones sobre nombres, sobre cómo imaginarían la primera sonrisa del bebé, sobre cómo organizarían las rutinas para que todos se sintieran cómodos y felices. Cada anécdota de la vida diaria, desde las visitas al supermercado hasta los paseos por la playa, adquiría un significado especial, un matiz de intimidad que solo compartían ellos tres: Rebeca, Sarocha y su bebé. El vínculo entre ellas se intensificaba en los momentos más simples. Acariciar juntas el vientre, prepararse té en la terraza, mientras la brisa marina traía aromas de sal y flores,
mirar el atardecer y sentir que todo encajaba. Rebeca aprendía a escuchar su cuerpo, y Sarocha aprendía a guiarla con paciencia, sin imponer, solo acompañando, mostrando que el amor también se manifiesta en la espera, en la constancia y en la dedicación diaria. Una noche, mientras la luna reflejaba su luz sobre el mar y el viento movía suavemente las palmeras, Rebeca apoyó la cabeza en el hombro de Sarocha y susurró: «Nunca imaginé que ser madre sería algo que pudiera disfrutar tanto, y no solo por mí, sino por nosotras, por nuestra familia». Sarocha la abrazó con fuerza, besando su frente y recorriendo con la mano cada contorno de su cuerpo, desde el brazo hasta el vientre que empezaba a abultarse ligeramente. «Lo sé, amor. Esto es solo el comienzo. Nuestro bebé va a llegar a un hogar lleno de amor, y nosotras estamos listas para recibirlo con todo lo que somos». El aroma del mar se mezclaba con el perfume de las flores cercanas, creando un ambiente casi mágico. Cada sonido, desde el oleaje hasta el crujir de la madera bajo sus pies, parecía acompañarlas en su felicidad. Era la consolidación de todo lo que habían construido. La vida en la isla, el proyecto, el amor que se tenían, y ahora la vida que crecía entre ellas. El embarazo se convirtió en un lenguaje nuevo y profundo entre Rebeca y Sarocha. Cada gesto, cada palabra, cada caricia tenía un sentido renovado. Era un aprendizaje diario de paciencia, ternura, pasión y entrega. Aprendían juntas que no se trataba solo de esperar un nacimiento, sino de experimentar cómo cada día podía transformarse en un acto de amor y cuidado, cómo la complicidad se hacía más fuerte y cómo cada paso que daban, por pequeño que fuera, las acercaba más a la familia que soñaban construir. En la isla, bajo el sol que se filtraba por la terraza, rodeadas de brisas aladas, aromas de flores y el sonido constante del mar, Rebeca y Sarocha entendieron que su amor era un refugio y un puente a la vida que ambas anhelaban. Todo encajaba: la familia, el hogar, el proyecto y el sueño compartido que ahora cobraba vida en cada latido, en cada mirada y en cada caricia. Era el inicio de un sueño que ya no era solo de una de ellas, sino de las tres: Rebeca, Sarocha y su bebé, y un comienzo que prometía crecer, fortalecerse y llenarse de amor día tras día. Epílogo. 8 años después. La vida que construyeron. 8 años habían pasado desde aquel primer embarazo, desde que Rebeca y Sarocha decidieron dar el paso de formar una familia. Song, su hija, ya tenía 7 años y brillaba con la misma pasión que su madre. Cada mañana la luz del sol iluminaba el estudio de ballet, donde Song practicaba sus primeros pasos con la misma dedicación y alegría que había visto en Rebeca. Su risa resonaba entre las paredes llenas de espejos y barras, mezclándose con los suaves pasos de las demás alumnas, creando una melodía que llenaba de vida todo el lugar. Rebeca seguía enseñando ballet con el corazón lleno de orgullo y amor. Cada clase era una oportunidad de compartir su pasión, de transmitir disciplina, ternura y sensibilidad. Song a menudo se colaba entre las niñas, aprendiendo con naturalidad y entusiasmo, y Rebeca no podía evitar sonreír cada vez que veía la manera en que su hija se movía con gracia y alegría. Cada gesto, cada corrección, cada aplauso de Rebeca era un recuerdo constante de lo lejos que habían llegado y de la vida que habían construido juntas. Sarocha, por su parte, había consolidado su papel como el corazón operativo del proyecto. Se aseguraba de que todo funcionara a la perfección. La cafetería siempre acogedora y llena de aromas tentadores, la sala de arte con exposiciones y talleres para la comunidad, las clases de danza y pintura para niños y adultos, y los eventos especiales que mantenían viva la conexión con la isla y sus habitantes. Su pasión y organización convertían cada día en una experiencia completa, y al mismo tiempo encontraba tiempo para disfrutar de su familia, compartir risas con Song y acompañar a Rebeca en cada momento. El hogar que habían construido estaba lleno de detalles que hablaban de ellas. Fotografías de los primeros días en Koh Samui, dibujos y pinturas de Song, flores frescas en la terraza, y la mezcla de aromas del mar y del café recién hecho que se colaba por toda la casa. Cada rincón contaba una historia de amor, esfuerzo y sueños compartidos.
Por la noche, cuando el ritmo del día se calmaba, se reunían en la terraza para disfrutar de la brisa y mirar el mar, a veces en silencio, otras compartiendo historias, risas o simplemente abrazadas, sintiendo que todo estaba en su lugar. Song jugaba a su alrededor, riendo y explorando, mientras sus madres intercambiaban miradas cómplices, sabiendo que habían logrado lo que habían buscado: encontrarse a sí mismas en el amor, consolidar su vínculo y crear una familia llena de cariño, respeto y felicidad. La vida no era perfecta, pero era suya, y eso la hacía perfecta a su manera. Rebecca, Sarocha y Song habían tejido juntas un hogar donde los sueños se realizaban, donde la pasión y la ternura se entrelazaban, y donde cada día era una nueva oportunidad para celebrar la vida, el amor y la familia que habían construido. Y así, en la isla que las había visto crecer como pareja, como madres y como mujeres, cada día comenzaba con la certeza de que habían encontrado lo más importante: un lugar donde ser ellas mismas, juntas, y donde el amor lo llenaba todo, desde el primer rayo de sol hasta el murmullo constante del mar que las había acompañado desde el principio. Esta historia ya ha llegado a su final. No olvides suscribirte, darle me gusta, compartir y seguir disfrutando del canal.